Excelentísimo señor presidente de la Junta, excelentísimas autoridades, queridos amigos, un saludo muy especial a Javier Arenas, amigo de muchos años, al que hace tiempo que no veía, queridos compañeros, especial buenos días también a las decenas de miles de personas que a través del streaming del Español están siguiendo el inicio de este tercer Observatorio Económico de Andalucía. La verdad es que los que me conocéis, pues algunas veces me habréis oído decir que mi cita favorita, o una de mis citas favoritas de Shakespeare, es cuando Falstaff dice: yo no solo soy importante por mi ingenio, sino por el ingenio que provoco en los demás. Creo que lo que está ocurriendo en Andalucía desde hace 10 meses corresponde a esa pauta. Andalucía no está siendo importante solamente por lo que se hace en Andalucía, sino por la reacción que está generando en otros lugares y en el conjunto de España. Dejadme hacer un poco de mirada hacia atrás para poder explicarlo bien en su contexto. El 15 de marzo de 2021 inauguramos el primer foro. La víspera había muerto alguien muy importante para todos nosotros, el profesor Clavero. También se habían celebrado las primarias del Partido Socialista y había sido elegido Juan Espadas. Era un lunes, el miércoles Ursula von der Leyen venía a Madrid a cerrar con el presidente Sánchez el acuerdo sobre los fondos europeos, y el jueves iba a tener lugar el primer encuentro del presidente de la Junta de Andalucía con el presidente Sánchez en la Moncloa. En ese foro ya se plantearon lo que iban a ser algunas de las grandes líneas estaban siendo de la gestión de la Junta, desde el punto de vista de la política fiscal, desde el punto de vista de la búsqueda de un entorno atractivo para la inversión en Andalucía. Yo me acuerdo que el titular, porque también había acontecimientos paralelos en relación con Cataluña y la mesa que iba a tener Cataluña, Juanma Moreno pidió en este mismo foro que también hubiera una mesa con Andalucía, naturalmente con muchos mejores propósitos que los que tenían los separatistas catalanes. Bueno, en ese foro estuvisteis presentes algunos de los que estáis hoy aquí. Por supuesto, nuestro gran anfitrión fue también Antonio Pulido. Muchas gracias por la continuidad en este maridaje y en ejercer una vez más de anfitrión. Estaba Fede Linares, estaba Rosauro, estaba Pacheco, estaba García Huera, en fin, seguro que me estoy olvidando de alguien. Estaba Miguel Gallego, aquel primer foro también, y todos recordamos que la incertidumbre era: ¿cederá el presidente a las presiones para que adelante elecciones en Andalucía? Y el consenso general era que no lo haría, y no lo hizo. Llegó luego el segundo foro, que se inauguró el 15 de marzo, el otro había sido 15 de junio del 21, 15 de marzo del 22, y el que efectivamente no pude estar fui yo, porque la víspera, cuando estábamos haciendo los preparativos para venir, pues Cruz me tuvo que llevar al hospital porque tenía unos dolores terribles. Tardaron 2 días en diagnosticarme lo que me pasaba, lo cual frustró también mi deseo de que, ya que no podía venir a la inauguración, pudiera estar al menos en la clausura. Y además, mientras vosotros celebrabais los debates y eran muy interesantes las cosas que estaban planteando, pues yo lo estaba pasando criminal, porque tenía unos dolores que no se calmaban con nada, hasta que al final una doctora inteligente
dijo, ¿por qué no le hacemos una prueba metiéndole una cámara por no sé qué? Y descubrieron que lo que tenía era una piedrecita en el conducto biliar. Entonces, en media hora me hicieron una operación por la paroscopia, me extirparon la vesícula biliar y al día siguiente estaba en mi casa. Y yo, que como sabéis siempre procuro sacar materia para escribir de cualquier peripecia, pues me di cuenta que lo que me habían quitado era la vesícula biliar, la vesícula que los médicos de la antigüedad llamaban el saquito de la bilis, el saquito de la hiel, y era según la teoría de los humores que componían el cuerpo humano. Estaba el humor negro, el humor rojo y el humor verde, el de la mala leche, el del mal carácter, el que te agriaba las relaciones humanas. Y yo pensé, y escribí un artículo, una España sin saquito de la hiel, una España sin vesícula biliar, porque yo creo que en la vida política española pues sobra mucha amargura, sobra mucha agresividad, sobre mucha hiel y falta una mejor educación y una relación más cordial entre todos los actores, que era lo que existía en los viejos buenos tiempos de la transición. Y cuando se produjo la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía y todo el mundo dijo, bueno, pero ¿y esto cómo ha podido pasar? ¿Cuál es la fórmula de la Coca-Cola? Yo pensé, pues que no tienen vesícula biliar, que no tienen saquito de la hiel, que no hacen política con bilis, que han hecho un proyecto sin escándalos, un proyecto sin broncas, un proyecto dedicado a movilizar todos los recursos en favor del crecimiento económico, que todo el mundo sabe que eso es a través del fomento del emprendimiento, que es lo que genera la creación de empleo, que es lo que genera el bienestar, y además de una manera cordial, dialogada, buscando siempre consensos, y hoy es un estupendo día para decirlo. Inmediatamente de que se produjo esa sorpresa, podríamos decir, ese cisne negro, no en sentido peyorativo, sino en el sentido en el que los técnicos, los economistas suelen reflejar cuando ocurre algo inesperado que cambia todos los paradigmas. Desde ese momento, Andalucía empezó a ser una referencia de muchas cosas, porque, como digo, había acciones y había reacciones. Entonces se abrieron debates que dominan hoy la vida pública. Las elecciones se siguen ganando por el centro a base de transversalidad, a base de buscar elementos para construir una mayoría social muy amplia, o, como dicen otros, las elecciones ahora, eso ya ha quedado rebasado y ahora se ganan polarizando, aunque sea artificialmente, a la sociedad y movilizando a todos los tuyos, que nadie se quede en casa en función de que hay que vencer al adversario, al que ya se le llama enemigo. Se crea más empleo, recaudando muchos impuestos, breándole a la gente con impuestos para poder hacer políticas públicas y poder financiarlas, o se generan más recursos permitiendo que con una fiscalidad menor se genere más actividad. ¿Qué es mejor para España? La defensa de una España, de una nación plural, firmemente estable en el proyecto europeo, o el fomento de la nación de naciones inacabada, siempre en perpetua revisión, para que hasta los que quieren separarse se sientan mejor y más recompensados si están dentro? ¿Cómo se
cómo se reparten mejor los fondos europeos, de una manera centralizada o de una manera descentralizada. ¿Cómo se garantizan las pensiones de las próximas generaciones? ¿Subiendo las cotizaciones o consiguiendo, como ha dicho Feijóo ayer en El Español, crear 1,7 millones de empleos? En fin, yo solo hago preguntas, porque esto no es un mitin, esto es el inicio de un observatorio político y económico. Primero vendrán las respuestas de los protagonistas de la Andalucía de hoy y luego la respuesta de los ciudadanos en las elecciones municipales y en las elecciones autonómicas. Pero, como digo, Andalucía movió ficha hace 10 meses, la movió de manera inesperada para muchos, por la intensidad y la rotundidad del movimiento. Y inmediatamente se generaron procedimientos reflejos. Yo estoy convencido de que sin vuestra mayoría absoluta no se habría producido ni el viraje a la izquierda del gobierno central, ni probablemente se hubieran aprobado algunas medidas tributarias especiales, ni probablemente se habrían modificado la secesión y la malversación, ni a lo mejor hubieran tenido lugar los debates sobre estas leyes tan ideológicas que estamos viviendo. Hemos oído muchas veces que hay un determinado partido que dice que es el que más se parece a España. Yo creo que la encrucijada que durante las dos convocatorias electorales vamos a dirimir es a cuál de las dos Andalucías que conocemos se va a parecer más el conjunto de España, a la Andalucía del ayer o a la Andalucía de hoy. No voy a recordar ni la sociología política, ni la cultura económica, ni las consecuencias que se derivaron de lo que ya podemos llamar la Andalucía del ayer. Pero sí que vamos a estar muy al tanto para escuchar lo que nos contéis, la actualización de cómo es la Andalucía de hoy, porque es un modelo, porque puede ser un referente, porque puede ser un paradigma. Yo hago preguntas en nombre de los lectores. Al final eso es lo que tiene que hacer un periodista. ¿A qué va a dedicar o en qué está dedicando los 45.000 millones de presupuesto que tiene ya la Junta de Andalucía? ¿Qué va a hacer o qué está haciendo con los 4.000 millones que está recibiendo de fondos europeos? ¿Cómo se las arregla para conseguir que con bajadas de impuestos incrementar en casi 2.000 millones o en torno a 2.000 millones la recaudación? ¿Por qué las exportaciones desde Andalucía están creciendo a una tasa de en torno a un 20%? ¿Por qué hay cada vez mayor inversión extranjera en Andalucía? ¿Por qué vais a conseguir mantener el liderazgo que anunciamos aquel mes de junio del año 21 en número de autónomos, la comunidad que más autónomos tiene de España, y eso no había ocurrido nunca? ¿Por qué estáis recortando el diferencial de la tasa de paro con el conjunto de España? ¿Por qué y hasta dónde llega vuestra apuesta en energías renovables? ¿Por qué vais a conseguir que este año lleguen 33 millones de turistas, marcando un nuevo récord? ¿Por qué Málaga es una referencia a la vez de la tecnología y de la cultura? ¿Por qué habéis conseguido para Sevilla la Agencia Espacial Española? ¿Por qué después de los éxitos de los Goya habéis conseguido que los Grammy latinos hagan su primera excursión fuera de su continente nativo a Andalucía?
Y last but not least, la última, pero no la menos importante, desde luego, ¿por qué resulta que cuando el Español hace un sondeo a finales del mes de enero sobre la valoración de los presidentes de todas las comunidades autónomas, el presidente de Andalucía es el mejor valorado en el conjunto de España, con más de un punto de diferencia sobre el siguiente o la siguiente en este caso? Estas son las preguntas. Ahora vienen las respuestas. De eso trata este observatorio. Mi pronóstico y mi deseo es que lo que metafóricamente fue un cisne negro, una sorpresa inesperada, se convierta también en un cisne blanco, en el sentido de que pueda representar una esperanza y un camino para el conjunto de España. Muchas gracias.